Buenos días, tardes o noches. Nosotras somos Ángela Claudette Sotelo Páez y Mariana Michelle Guzmán Ledesma. Y hoy les vamos a hablar sobre los circuitos en serie. ¿A qué se refiere? Si una fuente de energía está conectada a dos o más receptores de carga, de manera que por cada uno de ellos pase la misma intensidad de corriente, se dice que están conectados en serie. Debido a que la intensidad de la corriente que pasa por cada resistencia es la misma, si se interrumpe la corriente en una de ellas, también se interrumpen las demás. Ese es el hecho que ocurre, por ejemplo, con las luces de Navidad. Ahora pasaremos a un subtema dentro del tema del circuito en serie, que es la resistencia equivalente en un circuito en serie. Cuando solo hay un receptor de carga en un circuito, este dispositivo por lo general suministra toda la resistencia del circuito. Sin embargo, cuando hay dos o más, la resistencia total o resistencia equivalente, R, es igual a la suma de cada una de las resistencias correspondientes a cada uno de los receptores de carga. Es decir, la fórmula que estamos viendo, que es resistencia es igual a R1 más R2 más R3 más cualquier otra resistencia que se pueda presentar con respecto a los receptores de carga, que está representado por Rn, que n significa cualquier número. También la resistencia equivalente es mayor que cualquier resistencia. Por lo tanto, si el voltaje no varía y se añaden más receptores de carga, aumenta el valor de la resistencia equivalente y por consiguiente disminuye la intensidad de la corriente. Bueno, para determinar la corriente en un circuito en serie, se calcula primero su resistencia equivalente, que ya vimos anteriormente, y luego se utiliza la ecuación, que es corriente es igual a voltaje entre resistencia equivalente. Luego tenemos que en un circuito en serie, la suma de las caídas de voltaje en cada una de las resistencias es igual a la diferencia de potencial o voltaje suministrado por la fuente de energía. Es decir, voltaje es igual a corriente por resistencia 1 más la corriente por resistencia 2 y así indefinidamente según el número de resistencias. También que la potencia eléctrica total consumida es la suma de los consumos de cada resistencia, es decir, potencia es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 y pues también indefinidamente según el número de resistencias que tengamos. Ahora continuaremos con el problema en donde aplicaremos las diferentes fórmulas que aprendimos anteriormente. En donde 5 bombillas cuya resistencia se designa con resistencia 1 igual a 10, resistencia 2 igual a 15, resistencia 3 igual a 12, resistencia 4 igual a 20 y resistencia 5 igual a 18. Se conectan en serie a un generador de 120. Entonces termina lo siguiente. Nos pide calcular la resistencia equivalente del circuito, la corriente en el circuito, la caída de voltaje en la resistencia de cada una de las bombillas, la suma de las caídas de voltaje de todas las resistencias, la potencia consumida y disipada por todas las resistencias, o sea, todas las bombillas, y la potencia total consumida. En lo que la resistencia equivalente se calcula sumando todas las resistencias de las bombillas. Luego la corriente en el circuito, que debemos de dividir el voltaje entre la resistencia equivalente. Luego se debe calcular la caída del voltaje de las 5 bombillas. Donde tenemos la fórmula que la caída del voltaje es igual a la corriente en el circuito por la resistencia 1. Se multiplican y así obtenemos la caída del voltaje de cada una de ellas y al final sumamos las 4 para obtener la suma de la caída de voltaje. Luego nos pide la potencia consumida y disipada por las 4 bombillas.
Entonces tenemos que P1 es igual a I al cuadrado por R1, que vendría siendo potencia igual a corriente en el circuito al cuadrado por la resistencia correspondiente de cada una de las bombillas. Entonces P1 igual a 1.6 A al cuadrado por 10 y se obtiene 25.6 que vendría siendo esa nomás de la bombilla número 1 y se tiene que hacer con las 5. Se calcula la potencia total consumida, que simplemente es sumando todas las potencias, o también se puede multiplicar el voltaje de la fuente por la corriente en el circuito, que vendría siendo 120 por 1.6 A, o también se puede la corriente del circuito al cuadrado por la resistencia equivalente. Con ambos métodos nos va a salir lo mismo.